Hola, ¿qué tal a todos, familia? Bendiciones. Les saluda Pastora Miriam Bustamante. Es un gusto poder compartir con todos ustedes una vez más en este episodio número 2. Estamos muy contentos de poder estar aquí, poder transmitir un mensaje, poder transmitir voces que inspiran fe. Ese es nuestro objetivo. Queremos que nos conozcas, queremos que inspiremos fe. Queremos que digas, estoy expectante de saber qué es lo que se va a hablar en el siguiente episodio. Quiero saber qué es lo que está sucediendo. Quiero escuchar, quiero ver cómo conecto con lo que están hablando, cómo me identifico con lo que están hablando. Y bueno, para este episodio número 2 tenemos una invitada directamente desde Honduras, ¿verdad? Y quiero presentarles a nuestra hermana Miriam Jocelyn Caballero. Iba a decir, ahí me quedé. Bueno, es un gusto que esté hoy con nosotros y quiero darle este momento para que nos hables un poco de quién es Miriam Jocelyn Caballero. Bueno, siempre es un placer estar pues compartiendo la mesa y pues soy Miriam, más conocida como Jocelyn en nuestra iglesia, ya que habemos 3 Miriams, la pastora, yo y mi mamá. Pero soy de Honduras, crecí allá hasta los 13 años, luego vinimos a Estados Unidos. Tengo desde los 15 años que estoy en el camino del Señor. Tengo 3 hijos. Un poco tremendos, pero la verdad son una bendición y son mi inspiración para seguir día a día. Tengo mi propio negocio y soy miembro del grupo de alabanza. Uh-huh. No sé si captaron de lo que estamos hablando, ¿verdad? Nos hablaba, tengo mi propio negocio, estoy en el grupo de alabanza. Es algo que queremos que conozcas, ¿verdad? Algo que queremos que sepas, que puedes tener tu propio negocio y puedes servir en la iglesia. Amén. Sí. Creo que es una parte bien importante, ¿no? Puedes ser mamá, puedes tener tu negocio y puedes servir en la iglesia. Y cuando hablo servir en la iglesia, sabemos que la iglesia somos el cuerpo. Entonces, servir a Dios con lo que ha puesto en ti. Nunca limitemos. Amén. Nunca limitemos. Y algo que quiero comentar es que cuando comenzamos Casa Misionera Emanuel en el 2020, en septiembre, en nuestro primer servicio en persona, Jocelyn fue una de las visitas de nuestro primer servicio. Ya que estamos hablando de eso, ¿nos quieres compartir un poco de ese día? Pues venimos de San Francisco, nos movimos a Antioch hace 5 años, creo ya este año. Nunca me ha gustado manejar, eso no lo voy a negar, no me gusta manejar mucho, entonces yo dije, ok, nos vamos para allá, pero me muevo todo, escuela, trabajo y todo. Estaba yendo todavía a San Francisco, pero en ese tiempo, hace 5 años, empezó como una necesidad más de que había algo más del Señor y yo sabía como que el Señor ya tenía algo diferente para mí y yo dije, si sigo así, no voy a crecer, no voy a pasar de aquí. Entonces, en ese tiempo, mi prima fue la que los encontró primero, antes que nosotros. Y recuerdo que ella dijo, van a tener el servicio este día. Entré a la página de Facebook y encontré videos de entre mujeres que habían grabado. Y yo dije, como me agradan, se ven buenas personas. Comercial no pagado entre mujeres es un Facebook en vivo que hacemos de mujeres de la iglesia una vez por mes. Sí, entonces ya vi y la vi a usted ahí y yo dije, se ven como buena onda.
Y dije, pues vamos a visitar. Y recuerdo que fuimos y todavía estaba como que había que estar separados en las sillas con las mascarillas. Pero creo que ese fue un momento que marcó lo que fue mi vida espiritual, mi vida en Cristo. Yo vengo de una iglesia donde se nos enseñó mucha palabra, mucha estructura. Pero ese día que yo entré a Casa Misionero Emanuel, nunca lo voy a olvidar porque estaban practicando todavía el grupo de alabanza que iba a tocar ese día. Y nos sentamos con mis hijos, pero comenzó el Espíritu Santo, como algo despertó y comencé a ser ministrada en medio de la práctica de los del grupo de alabanza. El Señor comenzó a ministrarme y yo dije, esto es algo diferente, esto no lo había sentido antes. Y ahí yo dije, de aquí soy. De aquí soy, de aquí ya no me voy, no me sacan ni me corren. Y ya fui con el pastor donde estábamos antes y le dije, ¿sabe qué, pastor? Encontramos una iglesia y pues nos vamos a ir para allá. Y pues ya él oró por nosotros, nos bendijo y ahí comenzamos y aquí seguimos y ahí estamos. Ok. Ahorita que decías, me recordaba que decías que quien nos encontró fue tu prima. La prima es Ana, más adelante la van a conocer también. Ella nos encontró en un supermercado, estábamos repartiendo comida en los estacionamientos y ella llegó con su esposo y que también lo van a conocer más adelante. Estábamos repartiendo comida y ellos andaban buscando una iglesia y entonces dice que cuando vieron que estábamos dando comida, que dijo, esos han de ser hermanitos porque están dando comida. Entonces se estacionaron cerca de nosotros y yo fui la que me acerqué y les pregunté si querían una bolsa de comida y me dice, no, en realidad estamos buscando una iglesia. Y bueno, ahí empezamos a hablar, intercambiamos números de teléfono y así fue como conocimos a hermana Ana. Pero ahorita que estábamos hablando de ya Dios, ¿verdad? ¿Cómo comenzó Jocelyn una relación personal con Dios? Porque creo que muchos conocemos a Dios por lo que nuestros padres nos enseñan. Muchos conocemos a Dios por lo que alguien más nos habla de Él, pero tener una relación personal con Dios. ¿Cuándo comenzó, cuándo tuvo Jocelyn ese encuentro personal con Dios? Pues nosotros venimos, y eso pues lo he compartido con otras personas, venimos de mi abuela católica, pero siento que nunca se vivió el catolicismo de una manera muy profunda. Solo voy a la iglesia y ya, nunca se nos inculcó como el adorar ni nada de eso. Por lo menos hasta donde yo tengo memoria, hasta mis 13 años, no recuerdo que mi abuela nos hiciera orar o tener santos. Entonces, cuando vamos atrás, tenía 14 años cuando llegué a ese país. Y recuerdo que estábamos con mi hermano esperando el bus para ir a la casa. Y había un señor siempre ahí en San Francisco que andaba predicando el evangelio, pero él gritaba y se acercó a nosotros, ¿no? Entonces él dijo, ¿puedo orar por ustedes? Y yo dije, pues sí, o sea, por respeto, ¿no? A él le dije, sí, está bien. Hasta eso nunca nadie había hecho algo así. Yo no sabía qué era orar. Pues no crecí en eso. Lo único que yo conocía era que mi abuela iba a las casas y se ponían a rezar con las ya señoras y nosotros jugando afuera con los niños, pero nunca involucrados en lo que era el orar o el rezar. Y ya le dije que sí, él empezó a orar por nosotros y él viene y me dice, el Señor te va a usar en el ministerio de alabanza. Wow. Y yo dije así, mi abuela era muy así directa y amorosa y decía mi abuela que cuando cantaba hasta el agua se iba, ¿no? Porque no podíamos. Entonces yo dije, bueno, pero como no estaba familiarizada con eso de que alguien me diera una palabra, bueno, lo respeté y así ya le dio palabra a mi hermano y él me dijo, el Señor te va a usar en el grupo de alabanza y ahí vas a florecer. Y ya me quedé con eso, lo compartí con mi mamá en eso andaba en un negocio y terminamos siguiendo a la iglesia de donde salimos, de San Francisco. Y el Señor comenzó como a poner muchos sueños en mí, como me hablaba a través de sueños a esa edad. Y nunca voy a olvidar que uno de mis primeros sueños que el Señor me mostraba como en una tarima y había mucha gente abajo.
y yo estaba arriba, cantando y ministrando. Y él me daba mucho sueño y decía, pues eso se va a cumplir. Y comencé a conocer del Señor lo que era la palabra. Pasé por procesos de liberación, procesos de sanidad y todo. La palabra fue como puesta en mí. Pero cuando vengo a tener una relación con el Señor, fue hace 5 años, donde realmente conocí al Espíritu Santo, esa relación con Él, como yo podía, como que hay algo más allá, y siento que esa fue la inquietud que puso el Señor antes de movernos, como hay algo diferente, algo más, o sea, no solo es esto, y ahí comenzó una relación muy diferente con Dios a la que tuve aún cuando era joven. Wow. Sí. Sabemos que durante la palabra encontramos que cuando Dios daba una palabra, cuando Dios daba una promesa, había un proceso, un camino que caminar, pero la palabra se cumplía. Y ahorita mencionabas ese encuentro con este hombre de Dios, con esta persona que viene y da esa palabra sin conocerte, sin saber quién eres, sin antes haber visto, saber nada de ti. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasó para que esa palabra se cumpliera? Porque la palabra se dio, ¿no? Pero de ahí, ¿cuánto tiempo pasó para que fueran a la iglesia? ¿Y cuánto tiempo pasó para que se cumpliera la palabra? El que tú estuvieras en la alabanza, en el grupo de adoradores. Van a saber mi edad, pastora. Por favor, no saquen las matemáticas. Pero a los 14 años, en ese mismo año, empezamos a ir a la iglesia. A mis 15 años comencé como a involucrarme en lo que fue el grupo de alabanza con los hijos del pastor, que fue como el primer grupo que se comenzó en la iglesia. Y ni ellos sabían, ni yo sabía, nadie sabía de música. Y ahí entre todos se comenzó a armar lo que fue ese grupo. Y la verdad, ellos fueron como una base para empezar ahí, como para que yo empezara como a enamorarme a lo que era la música. No sabía cantar ni nada. Años después se vio la necesidad en la iglesia de que aprendiéramos a tocar un instrumento. Entonces yo quería tocar el piano, pero como entre mis hijos llegar a tiempo y todo, ya llegué tarde y ya habían todos piano y dejaron la guitarra sola. Yo dije, ya estaba el piano ocupado. Dije, bueno, Señor, pues a aprender la guitarra, y empecé a aprender a tocar la guitarra. Esa palabra se cumplió, y corríjame porque soy mal con fechas, creo que el año pasado que tuvimos, o este año, el evento evangelístico. Oh, este año. Este año. Esa palabra desde mis 14 años a mis 20 y tantos que ya tengo, se cumplió después de 15 años, básicamente. Esa palabra de que el Señor donde yo me miraba en una tarima, donde había muchas personas siendo ministradas, pasaron más de 15 años para que se cumpliera. Y cuando yo me vi ahí arriba este año, en nuestro evento que hicimos de sanidad, Noche de Sanidad y Milagros, como que me detuve y yo dije, todo era un proceso. Necesitaba ser yo primeramente sana, restaurada, y conocer a Dios antes de llegar a estar en una plataforma así y ver lo que Dios había preparado. Wow. Se me hizo importante extendernos un poquito sobre este tema, porque muchas personas que pueden estar escuchando o viendo este episodio, este podcast, tienen promesas. Tienen promesas que Dios les ha dado, pero aún no han llegado a recibir o a ver la promesa cumplirse. Y a donde voy con esto es que Dios da la promesa, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Es como nosotros queremos a veces que Dios venga y ya nos dé el árbol con la fruta, o sea, ya todo hecho. Pero Dios viene y nos da la semilla de las naranjas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con la semilla de la naranja? Tengo que plantarla, tengo que cuidarla, tengo que regarla, tengo que poner abono. Y mientras la semilla está ahí agarrando raíz, va a salir maleza, hay que limpiarla. Entonces, hay un proceso para que eso dé fruto. Cuando el Señor dio esa palabra, esa promesa, hubo un proceso por el cual tú tuviste que caminar para ver esa promesa cumplirse.
Y muchos decimos, a mí nunca me ha dado una promesa el Señor. Abre tu Biblia. Sí. Ahí hay muchas promesas que Dios dejó para todos nosotros. Ahí están. Y ahora el trabajo es caminar con eso. Y el avanzar, el ahora que tengo que hacer, el ahora voy a regar, el ahora hay que quitar la maleza, el ahora hay que podar para que el fruto dé a tiempo, ¿verdad? Perdón, pastora, pero algo que Dios en un tiempo me habló mucho a través fue del olivo. El olivo, para sacar el aceite, su proceso es, o sea, a lo más duro. Lo sentí aquí. Lo más, o sea, el olivo, yo me recuerdo que hice un estudio porque el pastor en la otra iglesia nos daba esa oportunidad de hacer estudio y yo estudié eso del olivo. El proceso de toda la aplastación, de ser machacado y procesado para poder sacar una gotita de aceite. Y a mí el Señor me habló tanto a través de eso, y ahora lo entiendo aún más, de que todo el proceso de dolor y todo lo que ha pasado ha sido porque el Señor tenía que sacar eso que había ahí, eso que a veces no entendemos. Sí. Tiene que pasar todo ese proceso. El olivo pasa un proceso duro para poder dar una gota de aceite puro. Sí. El olivo es, o sea, esa historia, eso del olivo es algo que pudiéramos hablar y hablar. O sea, es tremendo cuando leemos, cuando entendemos ese proceso del olivo, ¿verdad? El ser machacados. ¿A cuántos nos gustan los procesos? A nadie. Nos gustan los procesos, nos gusta estar cómodos, nos gusta vivir en el cómo somos, ¿verdad? Porque el ser machucados para extraer el aceite del olivo no es fácil, ¿verdad? Entonces, ha habido un momento que te has sentido así machacada como el olivo, que yo creo que todos estamos siempre siendo constantemente machacados, pero ha habido un proceso, un momento que ha marcado un antes y un después en tu fe. Wow, creo que sí. Y creo que siento que venía viviendo un proceso, pero no me había querido sumergir directamente al proceso. Como sabía que tenía que pasarlo, pero como cuando ya sentía que... Cuando sentías los machacones, brincabas. No salía, pero creo que el proceso que marcó mucho el antes y el después en mi fe fue mi divorcio. El divorcio, una separación después de 15 años de relación, 3 hijos y una lucha constante emocional, espiritual y mental. Creo que eso cambió algo. Ya siento que antes venía el Señor queriendo tratar, pero muchas veces dejamos que nuestras emociones tomen el control y no que Dios las tome. Uh-huh. Y pasé procesos difíciles aún antes de tomar la decisión, que cuando ya logré tomarla, básicamente el Señor fue el que me dijo, ya es tiempo. ¿Cómo ves tu fe antes de y cómo ves tu fe después de? A veces ni yo me creo cómo me veo. A veces ni yo creo, porque siento que el Señor cambió mucho mi perspectiva hacia la vida, uh-huh, hacia cómo veo las cosas, hacia cómo entiendo las cosas, hacia ver qué es lo que le agrada a Él y qué es lo que no le agrada a Él. Cambió mi perspectiva como mujer, como mamá, como hija. Siento que el Señor en este proceso despertó algo diferente en mí, y algo que yo puedo decir es empatía. Uh-huh. Hay mucha más empatía. Trato de entender mucho más los procesos de las personas. Trato de demostrar más mi amor a través de cómo hablo, cómo me expreso, con mis palabras. Y no solo a través de mí, sino que Jesús puede hacer sentido a través de cuando yo puedo dar una palabra, porque creo que eso fue lo que más el Señor cambió en mí, mi forma de ser. Puedo pensar que pues es claro que ha de haber sido un proceso difícil, fuerte,
Y cuando hablamos de cómo se ve la fe en un proceso de estos, yo podría decir que ahí podemos agarrar la característica de perseverancia, porque creo que podrías haber encontrado en una posición de no ver la puerta, o sea, el no ver qué va a pasar mañana, pero sigo confiando. Creo que en un proceso tenemos dos opciones. O sentarnos, llorar y vivirnos victimizando por lo que estamos pasando, o levantarnos y, ok, me toca, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que sigue? Y preguntándole al Señor también. Ok, porque para mí fue como que el Señor me dio una palabra y yo le dije, ok, Señor, tú ya me dices esto, ahora dime qué sigue. ¿Para dónde voy y para dónde agarro? Siento que me agarré más del Señor a su voluntad hacia mí, ya no moverme en emociones ni tomar decisiones en emoción, sino que ya con una mente más fría y esperando la respuesta siempre de Dios. Entonces, en otras ocasiones trataba de separarme, pero mis emociones tomaban control y saben que no, mejor de aquí soy. Y me victimizaba, como sabía que estaba mal, sabía que tenía que haber un cambio, pero no tenía la voluntad o no había como la fuerza, diría yo, para salir de ahí, pero también porque no había un encuentro con Dios. Todavía no había conocido realmente a Dios. Conocía de Dios porque lo conocía desde muy joven, pero todavía no le conocía a Él, lo que Él miraba de mí, lo que Él decía de mí, lo que Él pensaba de mí. Pero cuando en este tiempo que ahora yo lo sé, yo digo, ok, yo lo puedo hacer porque el Señor va conmigo, no lo estoy haciendo sola. Yeah. Es como decías ahorita, recibí una palabra de Dios y muchas veces recibimos la palabra de Dios y decimos, Señor, ¿de verdad eres tú? Señor, cuestionamos lo que Dios nos está diciendo. Y claro, sabemos que siempre tenemos que tener ese filtro de lo que Dios está diciendo, pasarlo por su filtro, que es su palabra, por el Espíritu Santo. Pero hay veces que, como dices, en nuestras emociones como seres humanos, como mujer, que reconocemos lo que somos. Sí. Somos emocionales, ¿ok? Aquí no nos victimizamos, somos emocionales. Sí. Eso es aparte. Entonces, reconociendo que como mujeres somos emocionales, el soltar. El soltar. Y como seres humanos, el soltar es bien difícil, ¿no? Sí. El soltar. Pero y ahí es donde vamos a la fe. Cuando dices, ok, Señor, no quiero, no veo lo que está enfrente, pero te creo. Uh-huh. Sí, sí. Yo llevaba un año preguntándole al Señor sobre separarme, porque crecemos en una cultura donde no te puedes divorciar, uh-huh. donde es pecado, donde ya no te puedes volver a casar una vez te divorcies y nos ponen un sello. Hay una etiqueta para las divorciadas o el divorciado, pero más para las mujeres, yo siento, más para las mujeres. Y yo llevaba un año preguntándole al Señor. Yo sé que yo le decía al Señor, ¿sabes lo que siento, pero sabes lo que estoy viviendo, sabes todo? Y yo le decía al Señor, necesito que me dirijas, que me des una respuesta, que me digas qué hacer. Y entre tanto, pues yo trataba, ¿no? De salvar y como seguir a flote con lo que era pues mi matrimonio. Y me recuerdo que fuimos a un viaje misionero. Y en ese viaje misionero yo iba muy mal emocionalmente. Y yo le decía al Señor, en lo que yo iba, yo le decía, ¿cómo me vas a usar a mí? ¿Cómo me puedes ver a mí sabiendo cómo estoy? Me sentía indigna básicamente de ir a un viaje misionero donde tenía que ir a servir a otras personas, ¿no? Y recuerdo que llegamos al lugar donde nos tocaba hacer el evento y todavía antes de subir yo le decía al Señor, ni siquiera merezco estar aquí. Y yo le decía, ¿cómo me puedes usar a mí? ¿Cómo me puedes usar a mí? Pero en ese evento llegaron muchos jóvenes y yo le dije al Señor, ok, Señor, yo me siento rota, siento que no merezco esto, pero yo le dije, heme aquí y haz lo que tengas que hacer conmigo, que yo sé que tú te vas a encargar de lo que está en casa. Y yo le dije, tú te vas a encargar de lo que hay en casa y yo me voy a encargar de lo tuyo. Y yo le dije eso al Señor
Y me recuerdo que todos los jóvenes fueron ministrados de una manera increíble esa noche. Muchos se reconciliaron, o sea, una cosa hermosa pasó esa noche, ¿no? Y antes de terminar, el pastor dice, vamos a orar por los hermanos que vinieron y todo. Y yo recuerdo que yo solo cerré mis ojos y le dije al Señor, gracias, porque sé que tú te encargas de casa mientras yo me encargo de lo tuyo. Uh-huh. Y hasta el día de hoy volvimos a El Salvador y yo no sé quién fue la persona que oró por mí esa vez, pero en lo que oraron por nosotros, una hermana se acercó y empezó a orar por mí. Me empezó a decir palabras que solo yo le había dicho al Señor en todo ese año. Me empezó a decir cosas que solo Dios sabía, porque nadie más sabía que yo tenía un año luchando entre estar o no estar en una relación. Y empezó a ministrar y yo me recuerdo que caigo y me dijo ella, el Señor dijo que es tiempo de soltar. Wow. Y yo automáticamente, mi espíritu, yo todavía andaba el anillo y yo solo me agarré el anillo y comencé a llorar porque es como un dolor así como, ¿cómo? O sea, ya se acabó mi familia, así no, o sea, ¿para dónde le agarro? Pero en mi espíritu sentí que era el Señor, porque lo que Dios me dijo a través de ella solo pudo haber sido Dios. Ella nunca me había visto, era la primera vez que íbamos a El Salvador, o sea, no había manera que ella supiera mi situación. Y algo que yo tengo con Dios es que cuando yo quiero que Dios me hable algo muy claro, yo le digo que use personas que no me conocen, porque de esa manera yo sé que no conocen mi situación, no conocen nada de mí y yo voy a saber que viene de Él. Y me recuerdo que terminamos y quedó eso en mí, no como... wow, es tiempo. Sí. Y regresamos y todavía eso fue en noviembre, pasó diciembre, yo igual mal emocionalmente porque pues ahora una lucha de que, ok, el Señor dijo eso y ahora ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? Yo le decía al Señor, ok, necesito que tú pongas como el momento de cómo se tiene que hacer porque a la misma vez no quería lastimar a mis hijos, no quería como crear algo que fuera a marcar mucho más fuerte la vida de ellos. Y pasaron situaciones y cosas y llegó el momento donde dije, ok, hasta aquí. Y pues la persona me dijo, ora, porque que Dios controle tus emociones. Y dije, wow. Y le dije, porque he orado, puedo tener la madurez de hacerlo y decirlo. Y ahí pues comenzó un proceso diferente en mi vida. Pero yo le dije al Señor, si tú me dijiste que era tiempo, yo sé que tú mismo me vas a guiar a lo que sigue. Yeah. Yo creo que el tema del divorcio es un tema muy controversial y también lastimosamente tabú en las iglesias. Uh-huh. Porque es un tema que no queremos que se hable, es un tema que tratamos de mantenerlo en un perfil bajo. Y por eso es tan importante el conocer personalmente a Dios. El tener una relación cercana con Dios y sobre todo el conocer tu identidad como hija, el quién tú eres. Y con esto no estamos diciendo, está bien, divórciate. No. O sea, no estamos hablando de específicamente del divorcio. Ya, claro, yo creo en el amor, uh-huh. Creo en el matrimonio, creo en la familia, pero creo que todo tiene que ser bajo la voluntad de Dios. Uh-huh. Sí, esa parte es lo que iba a decir, ¿no? Hay casos que son extremos, uh-huh. Que sí, o sea, está la opción ahí porque hay casos que no pueden seguir los matrimonios juntos. Esa es nuestra opinión, eso es como nosotros lo vemos. Si la tuya es diferente, no hay ningún problema, ¿verdad? Los casos, como repito, son cómo lo estás viviendo tú, cómo lo estás experimentando tú, pero sí son temas que se tienen que hablar, que se tienen que mencionar, que no está bien si hay cosas extremas sucediendo en el matrimonio, no está bien que siga estando bien, aparentemente, ¿verdad? Amén. Y como lo mencionabas ahorita, el soltar, el decir, wow, Señor, bueno, está bien. ¿Cómo has aprendido? ¿Cómo ha sido tu caminar durante todo este proceso y el confiar en Dios diariamente? Que estoy segura que hay días que no confías. Estamos hablando honestamente. Uh-huh. Y no es ningún pecado el dudar a veces.
pero ¿cómo te ha funcionado? ¿Cómo te ha funcionado a ti este caminar diario y confiar en Dios? Pues el primer año puedo decir que no confié en Él. No confié en Él, confié más en mis habilidades, en lo que yo podía hacer, en lo que podía lograr. Y hablando pues en lo que era financieramente, ¿no? Porque pues quedaba con 3 hijos y pues comencé a ver lo que entraba y lo que tenía que salir como que no iban de la mano y pues básicamente me esclavicé a trabajar los 7 días. Y durante ese año, yo lo digo mucho, es como que anduve como zombie. No creía en Dios, no creía en nadie, no creía en nada. Creían que tenía que tener lo que mis hijos ocupaban. Pero en ese proceso, como 6 meses después, en todo esto yo ni siquiera había llorado. No podía llorar. Como que entré en un shock, así como, como tipo sobrevivencia. Hoy toca sobrevivir, mañana lloramos. Hoy toca, mañana lloramos. Y me ocupé tanto que no había un espacio para mí, para yo llorar el proceso. Y no quería que mis hijos me vieran llorar porque mis hijos todas las noches lloraban, como que se turnaban uno una noche, el otro la otra noche, y pues mamá tenía que ser fuerte porque ni modo de ponerme ahí con ellos, ¿no? Entonces no tenía ese espacio y recuerdo que más o menos creo como en septiembre por ahí fuimos a un retiro. Y yo le dije al Señor, no puedo, me estoy ahogando, ya no quiero ser fuerte. Le dije, no quiero ser fuerte, no quiero pretender que soy fuerte, necesito soltar. Y pues yo sabía que en el retiro yo podía llorar libremente, mis hijos no me iban, a cuestionar, ¿qué te pasa? Yo solté y le dije al Señor, no puedo más, ya no quiero ser fuerte, no quiero pretender ser fuerte. Y ahí el Señor me dio la palabra, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si me tienes a mí, lo tienes todo. Y yo me vine con esa palabra del retiro. Y comenzó otro proceso diferente, como que ya, como para sanar y ¿qué vamos a hacer? No, pero ya con el Señor. Y yo me recuerdo que en todo ese año mi cuenta van con nunca pasó de rojo. Nunca pasó de rojo, pastora, pero nunca se hizo un pago tarde. De alguna, y yo solo dije, esto es Dios. No hay más de dónde. Uh-huh. Podía diezmar, pagar mis cosas y aún así en negativo. Y yo dije, yo sé que eso es el Señor. Y me recuerdo que una vez venía manejando y mi cuenta en negativo, o sea, más de 100. Y yo le dije al Señor, no, Señor, tú me dijiste que si yo te tengo a ti, yo lo voy a tener todo y tú verás de dónde sacas. Yo como diciendo al Señor, tú ve qué haces porque yo soy tu hija. Tú me mantienes así. Entonces me agarré mucho de esa palabra. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y cuando yo sentía que ya, o sea, iba otra vez como a desbordarme, yo le decía, no, si te tengo a ti, yo lo tengo todo. Y entonces ese año, pastora, yo puedo decir que mi vida espiritual creció tanto porque me acerqué tanto a Dios, decidí agarrarme de Dios, decidí escuchar solo a Dios, porque en un proceso de divorcio hay tantas opiniones. Uh-huh. Tú estás mal, yo no quería escuchar nada. Yo cuando el Señor me dio esa palabra no se la dije a nadie, tomé la decisión con él se fue de la casa. Y todavía pasó un tiempo que él seguía viniendo a la iglesia, yo igual en el grupo de alabanza, y nadie sabía, pero porque yo no quise que nadie diera como su punto de vista, algo que ya Dios había dicho, y trataran mis emociones como, ¿será o no será? Y comenzar a dudar de lo que Dios ya me había dicho. Entonces comenzó un proceso diferente y yo siento que me agarré tanto de Dios, y recuerdo que fuimos a un evento también donde el Señor me dijo, apaga todas las voces. Uh-huh. Y eso yo lo tomé como las opiniones, y a veces se oye muy grosero cuando lo digo, pero es como a veces la opinión de las personas no me interesa si no me edifica, si no es para bien. Si yo sé que lo está diciendo de una plataforma de emoción de ellos porque no conocen mi situación, yo no la tomo, no la retengo, no la tomo, escucho, más no la oigo. Porque digo, no, el Señor, Él me dice algo diferente, Él está diciendo algo diferente de mí. Entonces siento que todo esto me acercó mucho más a Dios y a escuchar a Dios, uh-huh. Lo que Dios miraba en mí. Encontré mi identidad en el Señor. ¿Quién soy yo para Dios? Sé que valgo demasiado para el Señor. Entonces, el proceso, la misma Biblia dice, todo obra para bien.
yo compartí ayer con mi mamá y en la casa, el Señor no nos saca de un lugar para llevarnos a algo peor. Él nos saca de un lugar porque Él siempre tiene algo mejor para nosotros. Sí, así es. Creo que tenemos todavía mucho que hablar, todavía hay mucho que compartir, pero mientras estábamos terminando ahorita esta parte, me recordaba una palabra que Dios te dio, y con esto quiero finalizar, porque me recuerdo que, y la razón por la que quiero terminar con esta palabra es porque sé que va a ser de mucha bendición para mujeres que están ahorita en este proceso, y no tan solo a mujeres que ya están en una relación con Dios, tal vez mujeres que no tienen una relación con Dios y están en un proceso de separación, o que ya son madres solteras, que no está un esposo ahí. Una palabra que el Señor te dio es: no tienes que ser papá. Sí. No tienes que ser papá. Sé una buena madre, sé una madre que guía a sus hijos como madre. No tienes que ser papá. ¿Cómo tomaste esa palabra, y cuál sería lo que tú quieres compartir con mujeres que están ahorita enfrentando un proceso, o que ya están ahí, que ya están ahí ahorita solas con sus hijos? Pienso que lo primero es romper la cultura. Uh-huh. Romper la cultura, porque venimos de una cultura donde una mamá soltera es mamá y papá. Uh-huh. Y escuchamos eso mucho. Uh-huh. Soy mamá y papá, soy mamá y papá. Nunca no, sí lo traté porque el Señor me lo dijo. Pero no quería tanto tomar el lugar de papá, sino que siempre hubo en mí como el proteger a mis hijos. Pues yo crecí sin mi papá. Crecí sin él, y fue algo que no quería para mis hijos. Por eso traté de luchar tanto en salvar un matrimonio, y como saber cómo me sentí como, ok, ahora cómo y tratar de que papá estuviera ahí, pero no. Y entonces tenía esa lucha emocional, básicamente, de que mis hijos iban a crecer con lo mismo, con una ausencia de papá. Y yo siempre le decía al Señor: enséñame cómo cuidar su corazón, ¿no? Porque no quería que ellos tuvieran eso, pero el Señor me dijo eso: no tienes que ser papá. Y recuerdo que aún en esa palabra el Señor me dijo: es mi trabajo cuidar su corazón. Uh-huh. O sea, ya no es mi trabajo, es el trabajo del Señor. Uh-huh. Entonces, yo con esto creo que le digo a las mujeres que saber escuchar bien la voz de Dios, saber también escuchar de quién viene el mensaje cuando nos quieren dar un consejo, porque hay consejos que no son para bien, son consejos de destrucción. Romper con la cultura de que tenemos que ser mamá y papá. Uh-huh. No tenemos que ser papá, sino más que mamás presentes. Uh-huh. Cambié mucho lo que fue el estilo de vida, de ya no trabajar tanto, porque le dije al Señor: no soy ni fluyo bien en mi negocio, ni fluyo bien en el ministerio, ni fluyo bien como mamá. Entonces al Señor: tú te vas a encargar de cuando todo tenga que llegar a su tiempo, así se va a ir dando. Trato de ser mamá presente para mis hijos, tanto emocional como físicamente. Trato de ser esa guianza para ellos, que a través de mi proceso, cuando vienen dudas en ellos, trato de hacerlo de una manera como Cristo lo hiciera. Uh-huh. De no hacerlos ver a ellos como su papá es la peor persona, sino saber que también él necesita a Cristo. Y escuchar la voz de Dios. Cuando Dios habla, yo esto lo compartí antes, Dios habla y trae orden. El Señor me dio una palabra, y sé que vino de Dios, porque todo el proceso se dio en orden. Mis hijos no fueron afectados de una manera brusca, sí, porque papá se fue, pero no hubo un caos en una separación. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, no ha habido un caos en lo que es la separación. Y sé que el Señor todo lo va poniendo de acuerdo a su voluntad, y todo lo va poniendo en orden. Entonces, escuchar la voz de Dios, y cuando nos dan una palabra, pedirle siempre confirmación al Señor. Claro. Cuando es de Dios, Dios lo va a confirmar a través de otra persona. Uh-huh. Eso a mí no me queda duda, y confiar en Él, porque la palabra, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. O como decía, el filtro. ¿Cuál es el filtro? La palabra, la Biblia, uh-huh, prácticamente. Porque cuando alguien viene y te da una palabra,
pero cuando ves en la Biblia, no hay algo que sea similar, no hay algo que nos esté mostrando que es Dios. Entonces, por eso sí es importante el filtrar las palabras que nos dan por medio de la palabra del Espíritu Santo. Y quiero finalizar con esto. Y hablábamos precisamente en una reunión que teníamos de mujeres hace un momento de ¿quién es Dios para ti? ¿Es tu maestro o es tu Señor? Amén. Hagamos a Jesús nuestro Señor. Yeah. Creo que esa es la clave. Sí. Hagamos a Jesús nuestro Señor. Él es nuestro líder, Él es nuestra guía, Él es todo para nosotros. Y como mujeres, principalmente, Él lo es todo. Amén. Y creo que es todo por esta ocasión. Como dije hace un momento, todavía creo que hay mucho que hablar, hay muchos testimonios que contar, pero esa es la clave. Que estés expectante del siguiente episodio, que estés esperando el siguiente episodio. ¿Algo final que quieras compartir? Que está bien no estar bien. Creo que esa es la clave. Está bien no estar bien. Está bien no estar bien. Pero cuando no estás bien, acércate más a Jesús. Amén. Ven a los pies y ahí es donde vas a estar bien. Bueno, bendiciones. Nos vemos pronto. Bye.